¿Por qué Pablo menciona tanto la cruz? Y él llega a decir algo increíble. Lejos esté de mí gloriarme en la resurrección. Lejos esté de mí gloriarme en la divinidad del Verbo. Lejos esté de mí gloriarme en la eternidad del Verbo. Lejos esté de mí gloriarme en todos esos aspectos. Solo en una cosa me gloriaré. Me gloriaré en la cruz de Jesucristo. Gálatas 6:14. Rapidito. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. ¿Escucharon eso? Ahora vamos para 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, no la palabra de la divinidad. Pero ok. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Gálatas 3:1. Pablo predicó a los Gálatas Oh, a Gálatas Jesucristo crucificado. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Escucharon eso? Es increíble. ¿Por qué Pablo se gloria tanto en la cruz? Ya vimos que la cruz era una cuestión negativa, era algo maldito. Deuteronomio capítulo 21, verso 22, dice: maldito es el colgado en un madero. Hebreos 12, verso 2, dice que sufrió la cruz menospreciando la vergüenza. Filipenses 2:8 dice que sufrió muerte y muerte de cruz. En el mensaje anterior, en el video que filmamos anteriormente, expliqué muchas razones en las que Pablo podía haberse gloriado y no se glorió. Primeramente expliqué que podía haberse gloriado en su espiritualidad. Jeremías 9:23 dice: en esto gloríese el que se ha de gloriar en conocerme, dice Jehová. Así que estaba autorizado para gloriarse en ese sentido. También Pablo podía haberse gloriado en la eternidad del Verbo. Cristo no nació en Belén. Cristo no nació nunca. Quien nació fue Jesús. Él siempre existió, el Verbo. Él fue inmolado desde el principio del mundo, antes que Abraham fuese yo soy. En Proverbios 8:22 dice: el Señor me poseía en el principio de sus caminos y antes de sus obras más antiguas. En Colosenses 1:16 y 17 dice que en Él y por Él fueron hechas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas. Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro, palabras de alguien que nunca nació, que nunca morirá, que siempre existió, de existencia eterna. Bueno, también hablamos que Pablo podía haberse gloriado en el nombre de Jesús. Los apóstoles sabían sacarle jugo al nombre de Jesús. Conocían la dinamita y la potencia que había en ese nombre. Y en ese nombre invadieron el imperio romano. Conquistaron el mundo con ese nombre. Pablo confiesa que había sido enemigo de ese nombre, pero había sido derrotado por ese nombre y ahora estaba dispuesto a ir a Roma a morir por ese nombre. Los apóstoles fueron amenazados de predicar en ese nombre y fueron metidos y encarcelados y azotados por ese nombre, pero salieron gozosos de haber sufrido por ese nombre. Pablo podía haberse gloriado en el señorío de Cristo, porque en 1 Corintios 1:31 dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y hablamos entonces del evangelio del reino, que hemos predicado un evangelio aguachento, de ruegos, de ofertas. Un evangelio de promesas sin demandas, de llegar sin viajar. Privilegios sin responsabilidades. La resurrección sin el Calvario. Bueno, explicamos todo eso. Pero ahora vamos a dar un paso más. Vamos a entrar explicando que Pablo podía haberse gloriado en la oratoria de Jesús. Nunca un hombre habló como él por los púlpitos del Antiguo Testamento.
habían pasado los mejores oradores de la historia: Platón, Aristóteles, Sófocles, Buda, Confucio, Lao Tse, grandes filósofos, lenguas de oro para hablar. Había pasado nada menos que Isaías. Salomón, la reina de Sabá, vino a escuchar su sabiduría y quedó pasmada de la sabiduría de Salomón. Pero Jesús dijo que había uno más sabio que Salomón, que era él. Él desafió al Antiguo Testamento. La gente decía: jamás habló un hombre como este. Pero se habían escuchado a Salomón, habían escuchado a Isaías. ¿Quién nos encanta leyendo Isaías, el quinto evangelio? Pero ¿por qué Cristo entonces era superior? Porque todos los profetas decían: oye Israel, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero él nunca decía eso. Él nunca dijo: así dice el Señor, porque él era el Señor. Amén, gloria al Señor. La pequeña diferencia. Él desafió al Antiguo Testamento, todo lo que estaba dicho. Ahora él lo dice de nuevo y establece una nueva ley, la ley del Espíritu. Oíste que fue dicho a los antiguos: no te perjurarás, no harás un juramento falso. Mas yo os digo: no juréis, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, aunque te lo pintes y que te pintes, porque la raíz quedará igual. Oíste que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Mas yo os digo, mira qué majestad, yo os digo, cualquiera que mire a una mujer codiciándola sexualmente, no siendo su esposa, ya cometió adulterio con ella en su imaginación, adulterio psicológico. Él hablaba de hijos pródigos que se van e hijos pródigos que se quedan, que son peores que los que se fueron y dan ganas que se vayan. Pero Pablo no se gloría en eso. Pablo podía haberse gloriado en la singularidad de Jesús. Jesús era incomparable. Incomparable. Comparado con Jesús, todos los grandes hombres son nada más que un barro comparado con un diamante precioso. Montañas de carbón comparadas con un diamante precioso. ¿Qué pasa con las luces de la calle cuando sale el sol? ¿No alumbran más? Todos los grandes han muerto, pero Cristo se pasea entre los sepulcros, vivo y glorioso. Aleluya. Nunca fue a la escuela, pero todos los libros hablan de él. Nunca un profesor tuvo más alumnos que él. Nunca un general tuvo más soldados dispuestos a morir por él que Jesucristo de Nazaret. Solo 2 veces cruzó la frontera. Sin embargo, el país más humilde por causa de su presencia es el único que se llama la Tierra Santa. Pablo podía haberse gloriado en la resurrección de Jesús. Si vamos al Louvre en París encontramos las cenizas de Napoleón. Si vamos al Capitolio en Washington encontramos las cenizas de George Washington. Pero si vamos a Jerusalén no encontramos nada, porque Él resucitó. Amén. Gloria. En los sepulcros de los grandes hombres hay epitafios de oro y de plata que dicen: aquí yace el gran hombre. Aquí yacen los restos mortales del gran poeta, del gran filósofo, del gran general. Pero el sepulcro de Cristo no tiene epitafio ni de oro ni de plata. Son 2 alienígenas, 2 itis, 2 seres extraordinarios de otro mundo, llamados arcángeles, querubines y serafines, bellísimos, vivos, inteligentes, que dicen: no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué tal? Bien, ese no es el tema. El tema de ahora es en lo que Pablo, o las razones por las cuales Pablo se gloría en la cruz. Ya hemos visto en las que él podía gloriarse y no se glorió. Ahora vamos a ver las razones de por qué Pablo se gloría en la cruz. La primera razón es fantástica, extraordinaria.
es porque en la cruz Dios logró hacer lo que jamás se le pasó al diablo por la cabeza. Jamás el diablo se imaginó que Dios sería tan audaz. Dejar que su hijo muriese. Él jamás pensó que Dios llegaría tan lejos. Dejar que su hijo muriese. En la cruz Dios logró hacer lo imposible. Lograr perdonar al hombre sin quebrantar su ley, sin desdecirse. Él había dicho, el alma que pecare morirá. Sellado con el anillo del rey. La paga del pecado es muerte. El alma que peque morirá. Hasta el día que comas lo prohibido, morirás. Dada estaba la sentencia.